En este video resolveremos un ejemplo referente al tema de los enlaces covalentes coordinados o dativos. El ejemplo dice lo siguiente: en las estructuras electrónicas siguientes destaque con flechas los enlaces covalentes coordinados. Recordemos que este tipo de ejercicios es referente al tema de enlace químico. Resulta que cuando nos dan este tipo de ejercicios en el cual nos presentan la fórmula estructural de un compuesto químico, debemos efectuar entonces una contabilidad de los electrones presentes y que aporta cada átomo en la estructura química que se presenta. Para ello, lo que solemos hacer es ir a la tabla periódica y averiguar en qué grupo se encuentra cada átomo para saber cuáles son los electrones de valencia. Por ejemplo, para el caso del oxígeno y el azufre, estos se encuentran en el grupo 6A, y como se encuentran entonces en el grupo 6A, quiere decir que tienen 6 electrones de valencia. De modo similar, el nitrógeno, que se encuentra en el grupo 5A, tiene entonces 5 electrones de valencia. Y además del nitrógeno, también se encuentra el fósforo, que es un átomo de la estructura E. El boro podemos observar que en la tabla periódica se encuentra en el grupo 3A, por lo que presenta entonces 3 electrones de valencia. El hidrógeno, recordemos que presenta un electrón de valencia, ya que se encuentra en el grupo 1A. Bueno, pero entonces cuando efectuamos este análisis, estamos entonces considerando los electrones de valencia que posee cada átomo en su estado libre o que se encuentran disponibles para compartir. Observemos que hemos indicado, por ejemplo, para la estructura A con colores, los electrones de valencia para el oxígeno con un color blanco y para el azufre con un color salmón algo rojizo. Observemos que en la estructura A, que vamos a analizar por aparte, observemos por ejemplo en la estructura A que se han representado los átomos de oxígeno con sus 6 electrones de valencia y lo mismo del azufre con sus 6 electrones de valencia. El átomo de oxígeno a la izquierda comparte 2 de esos electrones de valencia, lo mismo que el azufre que se encuentra en la mitad. Por tanto, si empezamos entonces a representar estos enlaces, tenemos que el oxígeno de la izquierda se une con el azufre mediante un enlace doble, ya que comparten 4 electrones, en tanto que podemos observar como el oxígeno de la derecha no comparte ninguno de sus 6 electrones, en tanto que el azufre sí comparte 2 de sus electrones de valencia. Y esto quiere decir que el enlace que forman el azufre con el oxígeno de la derecha es un enlace coordinado, ya que el que aporta los electrones para el enlace es el azufre, no el oxígeno. Además de representar los enlaces de unión, representamos también los pares libres de electrones. Recordemos que cada par lo representamos con una línea continua. Por ejemplo, el par de electrones libres sobre el oxígeno de la izquierda lo representamos con una línea continua, lo mismo que el de abajo. El par de electrones libres del azufre lo representamos con una línea continua, y los pares de electrones libres del oxígeno de la derecha también con líneas continuas. Tenemos entonces que el enlace por el cual se unen el oxígeno de la izquierda con el azufre es un enlace covalente polar, ya que presentan una diferencia de electronegatividad mayor a 0, en tanto que el enlace que forman el oxígeno de la derecha con el azufre es un enlace covalente coordinado o dativo, el cual siempre se considera polar, ya que no estamos considerando diferencias de electronegatividad debido a que el que aporta los electrones es el azufre, no el oxígeno. Hemos resuelto entonces la parte A de este ejemplo. Vamos ahora a resolver la estructura B. En la estructura B podemos observar que el electrón de valencia del hidrógeno se representa con un azul cielo, en tanto que los electrones de valencia del oxígeno con un color blanco y los electrones de valencia del nitrógeno con un color verde, flora. Podemos entonces representar esta estructura para indicar el enlace covalente coordinado o dativo que nos solicitan determinar. Observemos que el hidrógeno y el oxígeno comparten un par de electrones. El hidrógeno comparte su electrón de valencia y el oxígeno uno de sus electrones de valencia al lado izquierdo. Por tanto, decimos que el hidrógeno y el oxígeno se unen mediante un enlace covalente polar simple ya que comparten 2 electrones. El oxígeno comparte también un electrón con el nitrógeno. Por tanto, vamos a escribir esta unión mediante una línea continua. El nitrógeno comparte 2 de sus electrones de valencia con el oxígeno de la derecha. En total comparten 4 electrones. Por tanto, representamos esta unión como 2 líneas continuas. Observemos que en este procedimiento estamos primero considerando los enlaces de unión entre los átomos y luego representamos
los pares electrónicos mediante líneas continuas. Observemos ahora que el nitrógeno con el oxígeno de la parte inferior cede a este sus 2 electrones de valencia restantes. Por tanto, señalamos con una flecha dirigida hacia ese oxígeno inferior el par electrónico que realmente aporta el nitrógeno y el oxígeno no. Ahora podemos representar los pares libres de electrones para el oxígeno de la izquierda, para el oxígeno de la derecha y para el oxígeno de la parte inferior que no comparte ninguno de sus 6 electrones de valencia. Queda entonces representada la estructura indicada en B en relación con los enlaces presentes. Vamos ahora a representar los enlaces presentes en la estructura C. Efectuando entonces el procedimiento de modo similar a los pasos A y B, vamos entonces a representar los enlaces y el enlace dativo presente en la estructura del literal C. Observemos que para el boro se han indicado sus 3 electrones de valencia, los cuales comparte con 3 átomos de cloro. El átomo de cloro es un halógeno que, como se encuentra en el grupo 7A, tiene entonces 7 electrones de valencia. Representemos entonces esta estructura. Tenemos que el cloro de la izquierda se une mediante un enlace simple al boro y este boro está unido a otros 2 átomos de cloro. Representemos los pares libres de estos átomos de cloro con líneas continuas. Y ahora, si consideramos el átomo de cloro en la parte inferior, resulta que el boro no aporta ningún electrón para formar el enlace con este átomo de cloro inferior, sino que esos 2 electrones son aportados por el cloro. Por tanto, indicamos con una flecha que va desde este cloro hasta el átomo de boro el par electrónico utilizado para enlazar estos átomos. Representemos también los pares libres de electrones sobre ese átomo de cloro. Y en este punto podríamos decir que nos hemos equivocado, pero realmente no. Observemos que estamos contabilizando 8 electrones que rodean al átomo de cloro, 2 que comparte con el átomo de boro y 6 que rodean al átomo de cloro. Pero como tenemos un anión representado por esta carga representa un electrón que ha adquirido este ion aniónico. Un anión, recordemos que es un ion con carga negativa, es decir, que posee un electrón de más en su estructura. Por tanto, la estructura es correcta. No es que propiamente este cloro adquiera este electrón, sino que hay un electrón adicional en la estructura. Y este signo menos nos indica entonces que ese electrón se encuentra presente en la estructura que estamos analizando. Vamos ahora a resolver las estructuras D y E. En la estructura D ya nos han indicado algunos enlaces de unión. Por tanto, podemos ir directamente a determinar cuál es el enlace covalente, coordinado o dativo. Podemos observar que la unión entre el azufre y el átomo de oxígeno inferior y el superior corresponden a el aporte de los electrones por parte del átomo de azufre, es decir, los átomos de oxígeno inferior y superior no están aportando electrones. Por tanto, existen 2 enlaces covalentes coordinados que vamos a representar a continuación. Para ello podemos modificar directamente en la estructura estos pares electrónicos entonces que son aportados solo por el azufre, los vamos a indicar mediante una flecha. Este es entonces el enlace covalente coordinado entre el azufre y el átomo de oxígeno superior, y este es el enlace covalente coordinado entre el azufre y el oxígeno que se encuentra en la parte inferior. El resto de electrones que se encuentran los vamos a representar por pares como líneas continuas. Por ejemplo, los pares libres para el átomo de oxígeno inferior los representamos entonces por líneas continuas de color blanco. Lo mismo hacemos con el átomo de oxígeno en la parte superior. Los pares de electrones los vamos a representar mediante líneas continuas. Y hacemos lo mismo con los otros 2 átomos de oxígeno presentes en la estructura. Representamos los pares de electrones para el átomo de oxígeno a la izquierda con líneas continuas y lo mismo hacemos con el átomo de oxígeno a la derecha. De este modo hemos obtenido la estructura representando los pares de electrones mediante enlaces en el literal D. Resolvamos por último para el literal E la estructura que nos encargan indicar con flechas los enlaces covalentes coordinados. Para la estructura E vamos entonces a determinar cuáles son los enlaces coordinados que se encuentran presentes. Observemos que los 2 átomos de fósforo comparten 2 electrones de valencia con los átomos de oxígeno en la parte inferior, pero estos también aportan 2 electrones. Por tanto, tenemos que forman los oxígenos de la parte inferior con los átomos de fósforo enlaces
dobles, pero podemos observar que los oxígenos de la parte superior no comparten ninguno de sus electrones de valencia con estos átomos de fósforo. Para poder unirse en los átomos de fósforo, entonces aportan cada uno 2 electrones de valencia. Es decir, que aquí es donde se encuentran los enlaces covalentes coordinados y los simbolizamos con flechas que apuntan desde el átomo de fósforo al átomo de oxígeno. De modo similar, entonces, tenemos que ambos átomos de fósforo forman enlaces simples con el átomo de oxígeno central y representamos dichas uniones con líneas continuas. El resto de electrones presentes los vamos a representar de modo similar a como en las estructuras anteriores por pares como líneas continuas. Por ejemplo, el átomo de oxígeno inferior izquierdo por 2 líneas continuas que representan 4 electrones libres de valencia. Lo mismo el oxígeno de la parte de derecha inferior que presenta 4 electrones libres, lo representamos por pares con 2 líneas, y ahora representemos los del átomo central con una línea inferior que representa los 2 electrones libres inferiores y una línea superior que representa los 2 electrones libres de la parte superior del oxígeno como átomo central de esa estructura, y los pares de electrones libres de los oxígenos que forman el enlace coordinado con el fósforo también lo representamos por líneas continuas. Obtenemos finalmente entonces la estructura para el compuesto en el literal E, representando sus enlaces covalentes coordinados o dativos. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a enlaces covalentes coordinados o dativos y representado en cada una de las estructuras indicadas donde se ubican tales enlaces covalentes coordinados. Los invitamos a seguir estudiando los videos referentes al tema de enlace químico.